Bueno, hola, lo prometido es deuda, así que está este video de yo dibujando a sus personajes. La idea era que ustedes me mandaran la descripción en texto de su personaje y yo intentaba adivinar cómo se veía, porque quería practicar un poco más lo que era diseño de personajes e intentar salirme un poco de mi zona de confort. Lo cual fue un poco difícil porque creo que la mayoría de personajes que ustedes escribieron entran en mi zona de confort, tipo lo que me gusta dibujar, así que realmente no terminé saliendo de mi zona de confort. Los personajes que elegí fueron 3, un poquito al azar intentaba elegir que sean un poco distintos y que más o menos cuando los lea ya se me ocurriera qué hacer de primeras, así no tenía que estar pensando tanto y no tenía que tardarme tanto con hacer el dibujo, porque si no tenía una idea clara al inicio seguramente ya me veía haciendo diferentes intentos, distintos bocetos hasta llegar a una idea que funcione. En fin, el primer personaje se llama Ofelia, es OC de pedacitos de cielo _ y me la describió con que tiene el pelo muy largo, color rosa claro hasta la cintura, el flequillo con formita de corazón en la frente, ojos azules, tiene la piel pálida verdosa. Yo esta me la tomé como piel verde alien, pero luego mi hermana me dijo, ¿y si se refiere a piel oliva, tipo piel natural, pero de los tipo que sea un poco más verdosa? Y yo como, uy, puede ser. Y yo la terminé haciendo un alien, pero bueno. ¿Qué más? Es delgada, muy alta, 1,80 y de todas formas usa tacones altos. Usa ropa rosita clara. Todo lo que esté de moda le gusta, pero no le molesta la ropa impráctica, siempre y cuando se vea linda, y un arete de plata con un dije de estrella color azul que le regaló su novia. ¡Vivan los gays! Es muy terca y muy extrovertida, no le da nada de miedo en decir lo que piensa, siempre termina metiéndose en problemas por esa misma razón. Y al final me dice, pedacitos de cielo, perdón si me extendí de más. No te extendiste de más. A mí me encanta cuando la gente describe en detalle a sus personajes. Así que nada, para empezar, lo primero que hago cuando quiero diseñar un personaje es buscar inspiración, personajes ya existentes que muestren más o menos las mismas ideas que yo tengo para el personaje. En este caso, el primer personaje que se me vino que era muy similar a la descripción de una chica alta, con pelo largo, color rosa, extrovertida, de piel verde medio alien. Pensé en Starfire, de los jóvenes titanes, así que dije, puedo basarme en ella para crearla. Y más que nada me basé en el pelo largo, medio ondulado de la original de los cómics, porque me encanta el diseño original de Starfire. Más que nada por el pelo y los ojos verdes. Después de eso busqué más inspiraciones. En este caso quería probar un pequeño cambio en mi estilo de dibujo. Y igual no es el gran cambio en este, porque dije, ok, vamos a intentar hacer la cara del personaje. Más que nada quería ponerle ojitos como tiene Ai Hoshino de Hoshinoko. Así que quería que el punto más llamativo de ella sean los ojos. No creo que lo haya logrado mucho. Quería mantener el dibujo como un boceto, así que no me maté demasiado con el coloreado y el line art y todo en general. Igual, si se dan cuenta, qué es lo que más me gusta hacer son los ojos, las pestañas y pintar la piel en general. Después la ropa y el pelo, cero detalle. Después, cuando creo un personaje, me gusta agarrar una forma en específico y hacer que se repita en el resto del dibujo. En este caso, como mencionó que tenía un arete de forma de estrella, decidí que esa fuera la forma que se repitiera por el resto del atuendo. Por ejemplo, la pollera, el cinturón, el suéter, las mangas esas que tiene arriba tienen un dije de estrellita. Los moños de los tacones también tienen estrellitas, y así en general. En la ropa también quería agregar moñitos, porque ella es coquette. No es coquette.
La ropa que elegí fue como, ok, sé que va a tener una pollera, no sé por qué, va a tener una pollerita. Más que nada me basé en la ropa como, ok, otra de mis inspiraciones era la ropa de cómo hacen las Equestria Girls, porque mencionaste que le gusta lo que está a la moda y pensé en Rarity, entonces pensé en Rarity de Equestria Girls y dije, ok, ¿cómo es el diseño del personaje de Equestria Girls? Y usualmente es como para muñecas. Y usualmente ponen pollera, unas medias o zapatitos sencillos y algo arriba, usualmente una remera y como mucho una chaqueta, pero tampoco es que soy muy fan de los diseños de Equestria Girls, solo quería agarrar un poquito de la idea de cómo hacen ellos su diseño. Así que hice eso, le puse una pollera, le puse una remera corset, no sé cómo describirla, no sé el nombre de ropa, y el suéter así re bonito para que haya más cosas sucediendo arriba. Luego le agregué un bolsito con carita chistosa porque siento que pega a su personalidad, porque cada vez que diseño un personaje estoy intentando aún más ponerme la regla de, ok, ponerle un prop, algo extra al personaje que use todos los días. Puede ser un bolso, puede ser una taza de té, un arma, pero algo extra para practicar también eso. En este caso el prop es una mochila. Y en fin, espero que te haya gustado. De seguro es completamente distinta a como te lo imaginabas. Ok, el siguiente personaje es para uno de mis seguidores gringos, que está en inglés, así que intentaré traducirlo lo mejor que pueda. Pero este es Rosary P, personaje de Funky Little Goblin. Por lo que entendí es una persona de color larguirucha y está basado en la flor peligrosa, la Rosary P. Tiene rastas atadas en una colita con pequeñas frijoles, arvejas, no me acuerdo, pero los tiene como cuentitas en el pelo. No sé si se entiende en español, pero voy a poner una imagen que encontré en Pinterest. Anteojos de oro gigantes con las cadenitas como tienen las abuelitas por los costados. Un cuello de tortuga de color crema debajo de una camisa que está debajo de un suéter, específicamente un suéter vest con un patrón psicodélico de cerebros debajo de una trench coat. Este hombre usa un montón de ropa, pantalones de campana color crema y zapatos marrones, por lo que entendí tiene hebillas, bacos. Googleé bacos y se supone que son las hebillas, y tiene una pequeña bolsita colgando de su cinturón. Tiene un ascot, no encontré traducción, pero es lo que lleva Fred Johnson de Scooby-Doo, de color beige, guantes marrones y un montón de anillos. Su paleta de colores es tipo los 70, naranja, crema, beige, marrón, con el rojo siendo el único color que resalte. Dice que también se disculpa si fue mucho, como digo, me encanta la cantidad de detalles que le ponen a sus personajes, yo me divierto dibujando. Y acá es cuando me puse a experimentar, dije, ¿lo hago a mi estilo o no? Y me dieron ganas de como intentar imitar el estilo de este artista llamado Cole, en Instagram por Cole Hairless Cat, y amo su arte, amo sus bocetos, amo sus dibujos terminados, amo todo, amo su estilo. Entonces dije, bueno, vamos a intentar copiar los vibes con un pincel más tipo lápiz, más tiza, más rugoso, con más textura, más sucio, eso. Y luego de ese boceto pintar por encima. Estoy un poco decepcionada cómo me quedó el cabello. Es como que estaba muy enfocada en intentar imitar el estilo de Cole, que como que me trabé intentando hacer el peinado. En general todo estuviera llena de estas cuentitas que se parecen a la planta en la que está basado. No sé cómo se lo imaginaba Funky Little Goblin, pero
Y perdón, básicamente no me quedó como el nivel de detalle que quería ponerle. Me gustó demasiado agregar el patrón de cerebro en su suéter. Me pareció muy lindo detalle. Me recordó al outfit de Gulia de la nueva generación. La generación 3 tiene como en su ropa el mismo patrón, lo cual me parece divertido. Voy a imitarlo más o menos así. Siento que no saqué demasiada inspiración de los 70s, por desgracia. No hice mi investigación. Tenía pensado ponerle un patrón también a la gabardina, pero como que no salió. En fin, se suponía que iba a dibujar solo 2 personajes, porque dije, ay, no voy a llegar, no tengo tiempo, necesito hacer algo rápido. Y luego leí este personaje de Rimando con D, que dice que su personaje es un payaso. Y yo como, ¿payaso? Sí. Perdón, me encanta dibujar payasitos. Entonces nada, no me dio nombre, no me dio género del personaje, ni dato, nada. Y yo estaba como, ok, vamos a dibujar un payasito nomás. Y lo hice más o menos andrógino, porque ahora mi headcanon es que este personaje es no binario. Va por todos los géneros y ninguno a la vez. El resto de la descripción del personaje dice que tiene el cabello negro, traje de payaso de color amarillo con puntos rojos, su piel es morena, su pelo es corto, lacio, pero arriba tiene 2 colitas que simulan cuernitos. Sus ojos son negros. Hasta ahí, perfecto. Como dijo que tenía cuernitos, o sea, tenía colitas que se asemejaban a cuernitos, dije, listo. Las formas que voy a repetir ahora van a ser formas demónicas. Va a ser un payasito demónico. Mientras le dibujaba, me di cuenta que tampoco aclaró la personalidad, y yo asumí de primeras que era un payasito alegre. Y podría ser que ella era una payasita de las que están tristes, y perdí mi oportunidad de dibujar una payasita triste, tipo esa enojada. Tipo, mi otra idea era que estuviera enojada, pero que su traje fuera súper colorido. Esa podría haber sido otra idea, pero bueno, ya vine con la pose y no podía cambiar la pose y ya me estaba gustando la carita, así que dije, ok, este payasite es alegre y un poco demónico. Para este personaje decidí utilizar un estilo más cartoon, líneas más gruesas, más prolijas. Luego al final del video van a ver que voy a agregar como este efecto RGB y una textura como de ruido en el dibujo para asemejar cómo se veían las series viejas, los cartoon viejos, más que nada el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas. Y ella es súper redonda, pero luego tiene un montón de triangulitos, figuras más punzantes, para que dé más la idea de que es un payasito demónico. El prop de este personaje son las pelotitas, no me maté demasiado. Agregué zapatos gigantes con dientes, más o menos como las botas que tiene Stars de Star vs la Fuerza del Mal. Y por desgracia, por la pose no se pueden notar, pero siento que los guantes son como los que tiene Mickey Mouse o Bugs Bunny. Esos guantes blancos gigantes que tienen esas líneas en la parte de los nudillos. En este caso serían triangulitos. Logré dibujar uno en la mano del lado izquierdo, pero bueno, hasta ahí. No sé si se llega a notar. Tengo que decir de este personaje, yo quería dibujar un payaso y es muy linda, la adoro, lo adoro. Y nada, así se ve. Espero que Rimando con D le guste. Y estos son los 3 personajes. ¡Mentira! ¡Mentira! Hice uno más. Y es de Yasem 6937. Dice que su personaje está basado en un perro hecho de globo. Más específicamente esos que hacen los payasos con los globos largos. Este tiene un ojo de cada lado y una boca siempre sonriente. Además de que su cuerpo es de color verde lima. Acá está, espero que te guste. No grabé el proceso porque es un boceto bastante, es un dibujo bastante simple.